So, gracias primeramente, antemano, por tu paciencia esta mañana. Voy a estar caminando y hablando lento probablemente, pero gracias a Dios que si muero voy a estar con Cristo. Y esas canciones me animan otra vez sobre el futuro de nosotros. Y me encanta cuando estamos juntos cantando sobre nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a empezar con la oración y después vamos a empezar con el estudio. Y planes para terminar la separata hoy día. No tengo planes para hacer más. Hemos empezado con el primer 3 y 4. Voy a repasarlos rápidamente y terminar con la separata. Y después de eso, si terminamos temprano, vamos a terminar temprano por esta mañana. Pero queremos pensar otra vez sobre la iglesia y las diferentes descripciones de la iglesia. Pero para empezar, hermanos, queremos otra vez orar y dar ese tiempo otra vez al Señor pidiendo su ayuda en este momento. Señor, tenemos gracias por esta mañana que tenemos juntos para adorarte, siendo salvados por nuestros pecados, salvados de la condenación de Dios, salvados para tener paz y vivir para siempre y en el cielo, para conocer tu amor, Señor. Ayúdanos para glorificar su nombre con nuestras vidas. En este momento, Señor, ayúdanos para entender más sobre nuestra posición en la iglesia de Dios. Y anímanos, Señor, edifícanos, usa el Espíritu Santo para guiarnos en este estudio esta mañana y bendíganos en esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, hijito, ayúdame con algo. No voy a mover, la cámara puede estar aquí. Pero la semana pasada he tenido una foto de los diferentes, como 14 diferentes fotos. Y yo creo que por los nubes y todo tal vez puede estar visible. Esta foto puede estar visible esta mañana. Tal vez. Y hermanos, cuando hablamos sobre la iglesia otra vez, estamos hablando de las personas que pertenecen a Dios por la sangre de Cristo. Cristo murió y ellos han arrepentido, han creído en Cristo para ser salvos por sus pecados. Y no sé si alguien recuerda qué significa la palabra en griego cuando hablamos de la iglesia, pero voy a preguntarles una vez más. La palabra en griego que habla de la iglesia es la palabra eclesia. ¿Alguien recuerda qué significa el prefijo ek? Sí. ¿Sí recuerdas? Llamados para. Sí, llamados fuera, ¿sí? So fuera, ex significa fuera y kaleo es la palabra en griego que es para llamado. Entonces, eclesia significa que estamos llamados fuera. ¿Fuera de qué? Del mundo. Fuera de nuestro estilo de vida antes de conocer a Cristo, para ser separado a Cristo, para ser salvos y para ser su pueblo. Entonces, la iglesia, personas redimidos por Cristo, reunidos por adoración. Hermanos, esta mañana, mientras que cantemos, estábamos compartiendo esta adoración, cantando sobre la adoración de Dios, todos juntos. Mi corazón estaba full y contento en esta mañana mientras que cantamos las bendiciones, las verdades de Dios. Pero también somos unidos como un solo cuerpo. No somos muchos cuerpos en este momento. La iglesia, por ejemplo, y para entender las diferentes distinciones sobre la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, tenemos esas ideas aquí para ayudarnos. ¿Okay? Ya, otra vez, no vas a encontrar esas descripciones como la iglesia universal, o la iglesia invisible, o la iglesia visible. Ya, algunas descripciones que tengo aquí, como el cuerpo de Cristo, el esposo de Cristo, y el templo de Dios, esos tres sí vas a encontrar claramente en las escrituras. Pero las otras son como, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto la palabra Trinidad en la palabra de Dios? ¿Has visto esta palabra? Trinidad. No existe la palabra Trinidad. No, la idea de la Trinidad sí existe en la palabra de Dios. Y podemos ver esto en Mateo, durante el bautismo de Cristo, la Biblia habla de esta manera. Pero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia universal,
Iglesia está en la Biblia, pero la idea de iglesia universal son ideas que usamos para ayudarnos a entender sobre la iglesia. Como usamos la palabra Trinidad para entender un Dios, tres personas, ¿okay? En esta manera. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la iglesia universal, ¿alguien aquí recuerda qué significa más o menos la iglesia universal? Todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Dice esto? ¿Recuerda? No sé, pero sin idea nomás. Well, sí, es que ya, pero también es correcto. Todos los cristianos salvados, la iglesia universal. Hay otra palabra que usamos para la iglesia universal también. ¿Ustedes sepan qué es? Y voy a darle una gente, es pista, ¿no? Pista. Y voy a darle una pista. No somos católicos romanos tampoco. Pero también podemos decir la iglesia católica, universal. La iglesia católica, pero no católico romano. Eso es la iglesia apóstata. Y no somos de esta iglesia. Ok, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia local, ¿qué significa la iglesia local? ¿Otra vez, hermana? Estamos unidos en un local, en un lugar. Sí, hermano Redo, ¿estás de acuerdo? Lo mismo. ¿También, hermano? Sí. So, la iglesia universal es asamblea visible que están congregando en una locación específicamente. Por ejemplo, hermanos, en este momento somos una iglesia local, llamado por Dios, redimido por Dios, y estamos congregando. Hay un buen grupo de nosotros que están fiel para conocer la palabra de Dios, para seguir a Dios, y somos una iglesia local en esta manera, en que estamos congregando en una locación. Y la Biblia habla de esto también. Por ejemplo, la iglesia en Corintio, Pablo escribió la carta a una iglesia local. Las iglesias en Galacia, Pablo estaba escribiendo su carta a iglesias locales en Galacia, en la zona de Galacia, y la iglesia de Éfeso. So, cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia donde alguien congrega, específicamente. Ok, la iglesia invisible. Alguien dime, ¿qué significa la iglesia invisible? Yo sé que hay ayuda en la pared, pero está bien, pueden verlo también. ¿Qué es la iglesia invisible? Cuando dice la iglesia invisible, no es que somos tan flacos que nadie puede vernos, creo. ¿Alguien? ¿Qué has dicho, hermano? Creo que estás diciendo algo. ¿Todos que son salvos, has dicho? Todos salvos de la perspectiva de Dios, ¿sí? Exacto. Todos que Dios sabe que son suyos. Entonces la iglesia invisible es la iglesia que Dios sabe, el número total de los elegidos y verdaderamente regenerados, los salvos del pueblo de Dios, que Dios sabe. Por ejemplo, Romanos 8:29, ¿qué versículo tengo aquí? Yo tengo 2 Timoteo 2:19. Segundo Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿okay? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios, el Señor conoce a todos que son suyos. La iglesia invisible, toda persona que está conocida por Cristo, que es salvo por Cristo. Romanos 8:29-30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Todo este grupo aquí que están glorificados son parte de la iglesia invisible, los que Dios ha salvado. Entonces, la iglesia invisible son todos que son parte, que son salvos por la gracia de Dios. Okay? Tenemos la iglesia invisible. Entonces, en comparación de la iglesia invisible, tenemos la iglesia visible. ¿Qué significa la iglesia visible? ¿Alguien? Es similar de la iglesia local. Similar de esto, ¿ya?
¿Qué has dicho, hermano? Todos los que podemos ver, nosotros. Sí. Sí. Y es diferente. Okay, una pregunta, si alguien sepa. Es la iglesia visible en este momento. Entonces, la iglesia invisible también puede ser los que ya están con Cristo, ¿no? Invisible, porque Cristo murió por ellos son parte, sigue siendo este pueblo de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos de la iglesia visible, como has dicho, es todas las personas ahora que profesan ser parte de la iglesia, profesan ser cristianos. Entonces, ¿cuál es la distinción entonces entre la iglesia visible y la iglesia local? Es muy similar, pero hay una cosa que es diferente para distinguir entre los dos. Cuando decimos la iglesia visible, estamos diciendo cualquier persona en cualquier parte del mundo que profesa ser parte de la iglesia de Dios. La iglesia local es un grupo que pertenece específicamente a un local, gobernando, bajo la autoridad de Dios en un local específico. La iglesia visible puede ser muchas iglesias que son visibles, las personas que profesan que son cristianos. Como la iglesia local, la iglesia visible, es posible que hay personas que no realmente conocen a Cristo. ¿En la iglesia visible? Sí, otra pregunta. ¿Cuál entonces es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible? Que podemos decir que en la iglesia visible podemos decir que todos los que están aquí son hermanos que lo vemos, pero lo invisible solo Dios conoce cada persona de quién están. Sí, exacto. Entonces, en la iglesia visible hay personas que pueden fingir. Hay personas que pueden... hay personas que pueden parecer como la iglesia, diciendo que son parte de la iglesia, pero realmente no tienen un corazón transformado por la palabra de Dios, no tienen amor por las cosas de Dios, son religiosos, pero realmente no tienen relación con Dios. Esa es la distinción. La iglesia invisible, Dios sí sabe los que son suyos. La iglesia invisible, todos que profesan el nombre de Dios, que dicen que son cristianos. Okay. Ahora vamos a empezar algo nuevo. La iglesia militante, número 5, en tus notas. ¿Ustedes ya tienen esto llenado? La iglesia militante, o tal vez he hablado de eso la semana pasada. Ok. Ayúdame, hermanos, otra vez para recordar. La iglesia militante es la iglesia en la tierra luchando contra el pecado, Satanás y las fuerzas espirituales. Okay. Hermanos, esto es una descripción de la guerra que la iglesia tiene. Cada miembro de la iglesia, que es parte realmente de la iglesia invisible, tiene un nuevo espíritu, tiene un nuevo corazón y están involucrados en una batalla, en una guerra. Entonces, hermanos, en ese sentido, somos la iglesia militante en que estamos luchando contra el pecado, contra Satanás. Hermanos, estamos luchando contra falsas enseñanzas. Hijito, por favor. Falsas enseñanzas. Estamos también, hermanos, luchando contra la persecución. Hay personas en toda parte del mundo que están persiguiendo la iglesia de Dios. Y la iglesia tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel bajo la persecución, siguiendo a Dios. La iglesia, y quiero darle otra idea sobre eso también. Vamos a ver. Vamos a ver Efesios 6. Si quiero terminar, tal vez no digo. Voy a decirle, ustedes recuerdan que dice Efesios, ¿qué versículo tengo aquí? Efesios 6, 10, 11, 18. ¿Qué es Efesios 6, 10, 18, hermanos? ¿Ustedes recuerdan? ¿La qué? La armadura de Dios, ¿sí? Y eso es una descripción, hermanos, de la iglesia, de nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No, yo quiero darle una descripción, una simple descripción, porque no estoy predicando este mensaje, estoy hablando de la iglesia. Hermanos, la iglesia militante es la iglesia que está luchando en este mundo contra nuestra carne, contra Satanás, contra la persecución. Pero quiero recordarles, hermanos, algo. Y dice que tenemos que estar firmes. Yo entiendo esto. Pero yo creo que hay algo que se olvidamos sobre la iglesia. También somos una iglesia con poder de Dios. Estamos en una guerra. Y yo creo que Efesios capítulo 6 también está hablando de una iglesia que domina el mundo con el evangelio de Cristo. Podemos tener éxito si estamos compartiendo el evangelio de Cristo. Dios puede usar su evangelio para salvar a la gente. Entonces, no solamente somos defendiendo a nosotros del mal de nuestros corazones y todo, pero también somos una iglesia militante en la ofensiva, en ganar almas por Cristo. Y no debemos olvidar esto en este sentido, porque tenemos Dios como nuestro capitán guiándonos. Ok, la iglesia triunfante. Samuel nos dijo que él casi era parte de esta descripción de la iglesia triunfante el domingo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la iglesia triunfante? Entonces, ¿en el segundo piso o dónde, hermano? Sí. Sí. Significa a los que están glorificados, todos que están en la presencia de Dios en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos, entre la iglesia triunfante y la iglesia militar? ¿Cuál es la gran distinción entre las dos descripciones de la iglesia? ¿Qué, hermano? Que la iglesia triunfante ya estás con el Señor. Ajá. El militante sigues batallando. Ajá. Entonces nuestra batalla terminó. Sí, tenemos paz con Dios, no tenemos que luchar contra la carne, contra Satanás, contra las cosas de este mundo más, la persecución, nada de esto, podemos descansar, porque está en la presencia de Dios. Eso es la otra descripción de la iglesia, cuando estemos con Dios. Entonces, no hay sufrimiento, no hay pecado, no hay tentación. Y cuando estamos muertos y después, pero vivo en Dios, no hay otro muerto para nosotros, siempre vamos a estar con Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y la compañía de muchos millares de ángeles, y la congregación, aquí es la idea, hermanos, de la iglesia, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, la iglesia triunfante son los santos glorificados en el cielo que han terminado la carrera de victoria con Cristo Jesús. Entonces, hay un voluntario para leer. Apocalipsis 14:13. ¿Hay un voluntario? Sí, gracias, hermano José. Apocalipsis 14:13. Sí, en la voz alta. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí. Disculpe, eso es todo. Yo tengo eso separado, sí, para ya, ok. Entonces, hermanos, yo quiero enfocar en esta parte del versículo. Nosotros que estamos en Cristo, cuando morimos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre nosotros? Estamos bendecidos. Vamos a estar en la presencia de Dios. Bendecidos para no tener esa lucha más. Ok, vamos a hablar después de eso sobre la iglesia
institucional. Now, esta es una palabra que realmente no usamos mucho para describir la iglesia institucional. Pero cuando hablamos de la iglesia institucional, estamos hablando de la iglesia de acuerdo con sus normas, sus oficios, su gobierno. Hay diferentes gobiernos de diferentes iglesias que son iglesias sanas. Y también nuestras asambleas, como nuestra práctica de las ordenanzas. ¿Cuáles son las dos ordenanzas, hermanos, en la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Hermano? Pastores y diáconos. Los dos oficios son pastores y diáconos. Sí, está bien. Pero hay dos ordenanzas que tenemos que practicar. El bautizo y es la cena del Señor. Sí, es correcto. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia institucional, hermanos, eso realmente es algo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando de qué es la iglesia. Porque nuestro plan es... Lo siento, hermano. No puede estar aquí. Nuestro plan, hermanos, es para poner esta iglesia en orden. Entonces, si Dios permite, en 5 años podemos tener tal vez 2, 3 pastores, diáconos, pero en este momento estamos caminando para plantar la iglesia, pensando en las ordenanzas, cuándo podemos participar en la cena del Señor. Yo quiero esperar antes de que terminemos estas enseñanzas y que firmamos un compacto entre todos nosotros que quieren ser parte de la iglesia. Cuando firmamos este pacto, vamos a continuar en este momento con las ordenanzas, con los primeros miembros de la iglesia. Eso probablemente va a ser en como 4 o 6 meses, eso depende del Señor. Pero estamos poniendo la iglesia en orden. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo y Tito en sus libros. Entonces, un voluntario para leer Tito 1.5, por favor. ¿Hay un voluntario para leer Tito 1.5? Por esta causa te dejé en Creta para que codicieses lo deficiente establecido. Ancianos en cada ciudad. Gracias, hermano. Sí, entonces, Pablo estaba escribiendo Tito para poner la iglesia en Creta en orden, ¿sí? Para que puedan tener los pastores y tienen que decir, ok, los pastores tienen que tener algunos requisitos, los diáconos otros requisitos. Aquí es lo que Dios demanda para su iglesia. 1 Timoteo 3, 1 a 13, tenemos la lista de requisitos para los pastores y los diáconos, ¿ok? Cuando la iglesia está en orden, piense por un momento, ¿okay? ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 18, hermanos? Si tu hermano ha pecado contra ti, ir a él, solo a ti, a él, para hablar con él. Y si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no, vaya con 2. Si escucha, has ganado a tu hermano, pero no. Puedes ir con 3, discúlpeme presentarle en frente de la iglesia. Entonces estamos hablando de la disciplina. Cuando la iglesia está establecida, es una iglesia que practica la disciplina. En nuestra iglesia, hermanos, vamos a practicar disciplina personalmente en nuestras propias vidas. Vamos a tener la disciplina para someternos, obedecer la palabra de Dios y caminar en la santidad juntos. Pero también si tenemos un hermano o hermana que está saliendo de la verdad, está viviendo en pecado y no quieren ser, y son rebeldes y todo, vamos a practicar la disciplina para ayudarnos, porque hermanos, la disciplina es buena para nosotros en nuestras vidas. Todos de nosotros necesitamos disciplina en algún momento u otro momento. Como he dicho a ustedes antes, hace 2 o 3 años, la última vez que tenía una tastas, mi última vez era cuando tenía 16 años. Hice algo muy malo y mi madre, estoy bromeando sobre eso, perdóname, no es bueno, pero ya, generalmente los niños terminan en las tastas es cuando tienen como 9, 8 años. Pero algunos de nosotros necesitaban más disciplina en nuestras vidas, ¿sí?
yo soy la evidencia de esto en mi vida. So, cuando hablamos de la iglesia institucional, eso es la iglesia de acuerdo con sus reglas, las normas que Dios ha puesto sobre la iglesia. Ok, la iglesia orgánica es la siguiente, la iglesia orgánica. La iglesia orgánica enfatiza la iglesia como un cuerpo vivo espiritual más que solamente una institución. Cuando estamos hablando de la institución, estamos hablando de debes hacer eso, no debes hacer eso, todos esos temas. Pero cuando hablamos de la iglesia orgánica, estamos hablando del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, que está trabajando en nuestras vidas. Voy a darle un ejemplo. Hermanos, somos el ¿qué? Número 13. Somos el cuerpo de Cristo. Como cuerpo tenemos diferentes partes. Somos un mismo cuerpo orgánico. El cuerpo tiene vida y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Romanos 12, tengo un versículo aquí para esto. 1 Corintios 12. Bueno, voy a leer por tiempo Romanos 12, 4 y 5. ¿Hay un voluntario para leer Romanos 12, 4 y 5? ¿Hay un voluntario? Casi dime sí, Rina. Oh, hermano, ¿tienes? Romanos 14, 12, 4 y 5. ¿Hay un voluntario? Ok, hermano Samuel, por favor. Romanos 12, 4 y 5. Amén. Para el Señor. Yes. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén, gracias. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Orgánico. Orgánico significa que vive. No está muerto, no es religión, vive. Tenemos vida en Cristo y tenemos diferentes funciones. Y también, hermanos, tenemos diferentes dones, diferentes habilidades para ayudar a la iglesia. Y la iglesia, los miembros de la iglesia deben usar sus dones para edificar la iglesia, para ayudar a la iglesia a crecer de esta manera. Entonces, Efesios dice, parte de Efesios 4 dice, versículos 15 y 16, parte de eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, otra vez, ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo. ¿La iglesia pertenece a quién? Cristo y también a Dios, ¿sí? Y Cristo es cabeza de la iglesia, entonces nosotros estamos creciendo en la cabeza en Cristo Jesús. Nuestra vida viene de Él. Él es la vid de la iglesia. Juan, se me olvidó el pasaje, Juan 14. No es 14. ¿Es 14:6? No, eso es yo soy el camino. No, Él es la... ¿Ah? No, ¿qué he dicho? Es Juan 15. Lo siento, hermano. No están mis notas, pero estoy pensando que Él es la vida y tenemos que estar conectados con Él para tener la vida. Y si estamos desconectados de Él, la vida no puede pasar por nosotros. Tenemos una responsabilidad para ser conectados con Él. Entonces, hermanos, cuando hablo de la iglesia como un orgánico, estoy hablando de la iglesia como un organismo vivo, unido espiritualmente en Cristo, a Cristo. Entonces, eso es la idea de una iglesia orgánica. Ok, now esto es menos conocido por nosotros, pero yo quiero ponerlo aquí. La iglesia del pacto. ¿Por qué dice del pacto? Es la iglesia del pacto, es la iglesia que del pacto que enfatiza al pueblo de Dios dentro del marco de los pactos divinos a través de la historia redentora. Entonces, hermanos, yo voy a darle un ejemplo más de eso y tratar de explicarlo un poquito más. Es el pueblo de Dios visto a través de sus relaciones del pacto con Dios. Entonces, la iglesia del pacto es que, hermanos, somos salvos por la fe, como Abraham fue salvo por la fe. La razón por que encontramos muchos de los
de los Abraham, Isaac, Sansón, otros en Hebreos capítulo 11 en el Antiguo Testamento. Somos salvos por la fe. Y hermanos, los pactos que Dios ha dado a Abraham, ha dado a nosotros también. Somos salvos por el pacto que ha dado a Abraham. Porque Cristo Mesías ha venido por este pueblo. Entonces, yo creo que necesitamos pensar también en el Antiguo Testamento como es para nosotros también. Son promesas para nosotros y voy a darle una razón por qué. Abran tus Biblias al libro de Gálatas 3:29. Yo sé que Gálatas está en mi Biblia, pero no puedo encontrarlo. Yo sé dónde, pero creo que alguien ha quitado de mi Biblia. Está aquí. Ah, aquí está. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. So, hermanos, estamos recibiendo por Abraham los pactos. Son para nosotros también. Pablo también ha dicho antes en Gálatas que no todo Israel son israelitas por la carne, pero nosotros somos israelitas por el Espíritu de Dios. Hay una parte de nosotros que somos por la fe, somos el pacto del Antiguo Testamento está cumplido en Cristo, es para nosotros, siendo la iglesia, es para nosotros, hermanos. Entonces, el pueblo de Dios visto, y nosotros siendo la iglesia debemos mostrar que la iglesia del pacto es que Dios ha sido fiel en el Antiguo Testamento. Voy a decirle en esta manera, muchas veces queremos, si no pensamos como la iglesia del pacto, queremos pensar en la iglesia como si Adán, Abraham, Isaac, David, todos ellos son diferentes, que todos tienen sus propias vidas y su propia manera de entender a Dios y todos esos temas. Pero cuando hablamos del pacto, podemos ver que todos ellos están unidos en el pacto del Antiguo Testamento. Dios, no sé cómo explicarlo más, perdóname. Cuando hablamos del pacto es porque podemos ver un narrativo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Podemos ver el plan dado a nosotros en el Antiguo Testamento, el plan cumplido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento puede ser algo como esto. Cuando estamos construyendo tenemos un plan. La municipalidad tiene que ver el plan, tiene que firmar que todo está de acuerdo. El edificio tiene que estar construido de acuerdo con este plan. Pero cuando tenemos un plan, ¿el plan es todo el edificio? No, es la promesa, es la parte que dice que eso va a ser como el edificio. Pero cuando terminemos la construcción, ahora tenemos lo que es completo. Pero empezó con las promesas como si fuera esto en el Antiguo Testamento, pero cumplido en Cristo Jesús. Entonces, Cristo es el cumplimiento del plan de Dios dado a los hombres en el Antiguo Testamento. Y no solamente esto, Dios estaba revelando su plan de Génesis capítulo 3:15. Hablando de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y está más conocido en Abraham que esta semilla va a bendecir las naciones. Y el plan no ha cambiado. Abraham y Adán no es diferente. Porque también en David Dios ha dado más información que esta persona que va a bendecir las naciones va a ser el rey que va a estar en el linaje de Judá, de David, para siempre. Eso no es otra cosa para él. También es parte del mismo plan cumplido en Cristo Jesús. Y Cristo es el Rey de Reyes, del linaje de David. Él es la promesa en Génesis 3:15. Él es el cumplimiento de las promesas de Abraham, de Isaac, Jacob.
Él es el cumplimiento de todos esos temas. He dicho esto la semana pasada y quiero decirles otra vez, porque yo creo que necesitamos recordar esto. Hermanos, los santos en el Antiguo Testamento, ellos eran salvos por la fe como nosotros. La fe en el plan de Dios mirando a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo como Jesús, como hijo de María, el Espíritu Santo, su padre que no era su padre por sangre, era José. Sabemos esas cosas. Ellos no sabían toda esa información, pero han creído por la promesa de un Mesías que iba a venir. Toda la gente que son salvos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son salvos por la fe. No hay dos personas, dos pueblos de Dios. ¿Okay? Hay un solo pueblo de Dios. Eso siempre ha sido el plan de Dios. Él no tiene dos diferentes planes. Él está salvando a todos por la sangre de Cristo. Y eso es importante para notar. Ok, la iglesia reunida. Todos están durmiendo ahora. So, vamos a levantarnos. La iglesia reunida. La iglesia reunida. Pastor, una consultita. Sí. Para que esté bien claro lo que usted está diciendo ahorita. Siempre fue por gracia la salvación. Siempre. O sea, no es que vino Jesucristo y por su sangre preciosa y, ¿no? ¿Cómo se llama? Somos salvos, pero siempre es por fe. Es siempre por fe, pero también por esta fe viene la gracia de Dios y está cumplido en la sangre de Cristo. Si Cristo no murió, Abraham no puede ser salvo. Claro. So, todo está conectado. ¿Sí? Pero nadie puede decir yo... Pero ellos no tienen todo el conocimiento que hemos tenido. Claro, de Cristo. pero aún así pueden ser salvos. Sí. Pero la fe era evidente en ellos también. Claro. Y ellos son salvos también. Cuando morimos vamos a estar con Abraham, Isaac, Jacob. No sé si con Abraham o Adán o no. Hay diferentes discusiones sobre esos temas. Sí, yo creo que Saúl antes de David probablemente no. Ha rechazado, pero sí. No esté Saúl. ¿He entendido su pregunta o quieres decir otra No, cosa? lo que usted dijo, yo me voy a Alaska, a un lugar muy solitario, vivo ahí, tengo mi familia. Yo no podría decirle a Jesucristo, cuando venga, como se llama en el libro y no esté escrito, decirle, pues, pero nadie me predicó. No, nadie. ¿No? O sea, ¿por qué yo debo ser salvo, no? Porque nadie me ha predicado, o sea, ¿cómo puedo aceptar a Cristo? Sí, eso es la lucha. Eso es cuando podemos entender la soberanía de Dios y eso es cuando hablamos de la predestinación. Los que Dios ha predestinado de antemano van a ser salvos, pero Dios ha hecho su propósito para salvarles. ¿Cuál es su propósito? El Evangelio. Es la razón por que tenemos que predicar el Evangelio a todas las criaturas, orando que todos creen. Y esto tal vez puede ofender a algunos, pero ustedes han creído porque ustedes sí han creído. No es falso creencia como, tal vez no he creído. No, han creído. Pero es Dios que ha dado la regeneración para creer en Cristo y ser salvo. Pero la naturaleza habla de la grandeza de Dios. Sí, y esta noche vamos a hablar de la caída del hombre, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra doctrina de la iglesia. Es importante para entender eso también. Pero sí, si estás viviendo en Alaska y todo, necesitamos llegar con el Evangelio de Cristo, porque Dios ha determinado que el Evangelio es la manera en que la gente tiene que creer para ser salvo. Tiene que conocer a Cristo Jesús. Y es nuestro propósito para alcanzar el Evangelio. Sí. Tenemos mucho trabajo también. Sí, lo digo tenemos que trabajar. Hay etnias, cuando yo estaba escribiendo en la TOP, en una misión, habían etnias que nunca habían escuchado el Evangelio, ¿no? Como la Mazotiro acá en sí. Entonces, ¿cómo puedes decir al final nadie me habló de Cristo, ¿no? Sí. Y algo que necesitamos entender también, y voy a poner esto en esta conversación, es que la Biblia dice en Romanos 3 que nadie busque a Dios realmente, los que estamos buscando a Dios. Estamos muertos en nuestros pecados.
Entonces, pero tenemos la responsabilidad. ¿Por qué estoy yendo, si Dios permite, en 2 semanas, 3 semanas, voy a estar con los únicos que están al lado de los más sufridos? Porque mi deseo, mi anhelo es que alguien puede alcanzarles con el Evangelio de Cristo, porque la salvación, no hay ningún otro nombre en que hay salvación, solo es el nombre de Cristo. Ellos necesitan conocer el Evangelio y la iglesia debe estar listo para morir, para alcanzar el mundo por Cristo Jesús, porque estamos hablando de esos temas. So, Dios ha puesto en el corazón de su iglesia un deseo para extender la fama de Cristo a todos que no conocen a Cristo. Y tenemos que cumplir eso. ¿Sí? También, sabiendo que Dios es soberano sobre la salvación, pero también, al mismo vez, tenemos que ir y predicar. No tenemos que sentarnos y decir, no necesitamos hacer. No, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Es Dios trabajando en nosotros para querer y hacer de su buen placer. La vida de santificación también es la misma manera. Tenemos que luchar contra el pecado. No podemos sentarnos diciendo, yo estoy justificado, santificado en Cristo, no necesito hacer nada, no. Hay un parte, pero yo estoy cambiando esto a otro tema, perdón. Seguimos. So, la iglesia reunida, y gracias hermano por el comentario, la iglesia reunida se refiere a los creyentes congregados para adoración y ordenanzas. Eso es más el énfasis en la reunida, en lo que estamos haciendo en el culto en este sentido. Es la razón por que Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como alguien tiene por costumbre. ¿Ok? 1 Corintios 11 habla de eso también. 1 Corintios 11 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Era la expectación que la iglesia iba a reunir en el Antiguo Testamento. Que dice Hechos 2:24 o 44, un versículo que vamos a leer y estudiar muchas veces. Dice que la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas específicas en que la iglesia tiene que hacer. ¿Okay? La doctrina de los apóstoles, estamos predicando la palabra de Dios. Compartiendo, tenemos la cena del Señor y tenemos, por ejemplo, después del culto esta mañana, tenemos té, café, podemos charlar un poquito, tenemos pan con chocolate, he visto. Qué rico. Una familia ha traído eso para aprovechar, para compartir con nosotros. Amén. Porque todos saben que las galletas animales no son suficientes. Necesita chispe de chocolate para hacerlo casi mucho mejor. ¿Ok? Cuando hablamos de la iglesia número 11, vamos a correr rápido. Cuando hablamos de la iglesia es 10, 11. Hermanos, permíteme terminar eso para que la próxima semana podamos continuar con otras cosas. La iglesia es parecida. ¿Okay? La iglesia es parecida, se refiere a los creyentes dispersos en el mundo, viviendo, sirviendo diariamente, pero están por la persecución, están separados. Y Dios tiene propósito por eso, hermanos. Eso es y era el plan de Dios por misiones en el primer siglo. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios va a usar la persecución para avanzar el reino de Dios. Dios muchas veces usa los problemas, las dificultades para el Evangelio. Y por eso, todos saben por Mateo 28, 19, 20 que dice, y parte de eso, la frase más famosa de Mateo 28, 19 dice, por tanto, y hacer discípulos. Amén. De todas las naciones, no solamente en Perú, a todas las naciones. Y cuando la palabra habla de naciones, etnias, es otra enseñanza. Pero no significa como nosotros, a veces la palabra en griego no significa naciones como Perú, Ecuador, no, tiene la idea de más pequeño. Entonces puede ser como otra nación también con los unicornios, ¿no?
Entonces tenemos que ir y predicar el evangelio a ellos. Entonces no queremos plantar una sola iglesia en Perú y decir, Perú está ganado por Cristo, vamos a salir. Hay muchos grupos dentro de Perú que son diferentes, de diferentes idiomas, dialectos, culturas y todo. Y el mandato es para ir a todos ellos. Y la palabra en griego tiene la idea que tenemos que ir a todos ellos para predicar el evangelio de Dios. Es la razón por que la iglesia tiene interés en traducir la Biblia en diferentes idiomas. Es la razón por que tenemos interés en alcanzar los más cupidos y orando por ellos. Ayer yo estaba en una conferencia, creo que hay una iglesia bautista en Juan Guerra. Hay dos, pero es otra iglesia que hace 10 años antes era de Enoch. Y yo estaba hablando con el pastor y ellos también tienen interés en los más cupidos. Y estaba compartiendo cómo ellos están tratando de alcanzarlos. Yo tengo un buen amigo en Chachapoyas, el pastor César. Tiene interés en los más cupidos y estamos hablando varias veces sobre esos temas de los más cupidos también. Y él está hablando, hay una iglesia en Lima que tiene interés en los más cupidos. Mira, ¿de dónde viene ese deseo? De Dios, a través de su iglesia. Y somos iglesias locales, en diferentes locales, pero con el mismo corazón, para que los más cupidos puedan conocer el evangelio de Cristo Jesús. Ok. So, la iglesia esparcida es la iglesia funcionando en el mundo fuera de la asamblea formal. Hay personas, por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Hermanos, sería difícil para tener una iglesia institucional en China. ¿Sí? So, eso es como podemos entenderlo. Es casi imposible, es imposible para tener una iglesia institucional, una iglesia local congregada todos los domingos en Corea del Norte. Es imposible. So, ellos son parte de este grupo de la iglesia esparcida. Son parte de Dios, muchos de ellos están escondidos. Este día, algunos de ellos estaban escondidos en habitaciones cuando ellos pueden morir solamente para tener la Biblia en su propio idioma. Tal vez solamente 2 o 3 de ellos leyendo la palabra de Dios. Gracias a Dios no tenemos esta persecución aquí en este momento. Pero ellos son parte de la iglesia también. Ellos no pueden tener como nosotros, como organizados con pastores, como diáconos, como toda la iglesia dando sus diezmos, enviando misioneros, celebrando la cena del Señor y el bautismo en público en el río de Corea. No pueden hacer esas cosas como nosotros. Están bajo de mucha persecución, pero son la iglesia esparcida de Dios. Entonces tenemos otras descripciones sobre la iglesia que nos ayuda para entender. Y me gustan esas descripciones. Tenemos la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. La iglesia es descrita como la esposa de Cristo. Amada, redimida, purificada y esperando la unión final con Él. Estamos esperando ese momento cuando estemos con Él para siempre. Pero Cristo nos ama, está purificándonos a través de la palabra de Dios. Es la razón por qué es importante, hermanos, que la iglesia es una iglesia que predica y enseña fielmente la palabra de Dios. Es la manera que Dios ha determinado para ayudarnos a crecer en la santidad. Entonces, el ejemplo que tenemos por eso es en Efesios 5, 25 a 27. ¿Quién quiere? Yo necesito un voluntario para leer Efesios 5, 25 a 27. 25, 27, Sí, hermano. Por favor. Efesios 5, 25, ¿no? Ya, 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mucha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, ¿cómo es la boda, la esposa de Cristo, hermanos? Eso es algo que quiero que ustedes recuerden, que necesitamos recordar. Muchas veces podemos hablar con la iglesia como si la iglesia es fea, como si la iglesia es mala, hay muchas malas actitudes y algunos temas.
Pero quiero mostrarle que dice esta descripción en Efesios capítulo 5. La boda, la esposa de Cristo es sin manchas por mí. Eso es quién somos. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y necesitamos recordar quién somos para ayudarnos a caminar bien de esa manera. ¿Sí, mi amor? Sí. Yo soy yo. Lo siento. Entonces, entendemos la idea de la esposa de Cristo. Es el pueblo redimido de Dios, unido a Cristo en un pacto de amor. Y en nuestros matrimonios son bonitos, son buenos. ¿Sí, mi amor? ¿Tu matrimonio es bueno? Mío es bueno. Mío es muy bueno. He dicho a mi esposa esta mañana, pues cuando estoy muy enfermo, soy muy sentimental también. He dicho a mi esposa, mi amor, yo estoy tan alegre en mi casa contigo. Tú eres la mejor mujer en todo el mundo para mí. Y todas esas cosas que es normal. Ya ella está diciendo, bueno, no, tal vez no, pero está bien. Siendo humilde como es. ¿Dónde estoy yendo con esto? Somos la esposa de Cristo. No, ok. So hemos hecho un pacto de amor entre nosotros. El 22 de julio de 2000. Casi 26 años antes. Y seguimos con este pacto. Y este pacto es bonito. Yo tengo más años siendo un hombre casado que era como un soltero. ¿Sí? Me casé cuando tenía 25 años. So yo estoy en mitad. Pero yo tengo más años ahora con mi esposa que sin mi esposa. Es mucho tiempo. Y yo estoy alegre por esto. Pero nuestro matrimonio, qué bonito es. Y tiene sus arribas y bajos. Pregunta Samuel y Cholita tal vez. Si no es perfecto. Pero mira. Es bonito, pero eso solamente es una sombra de algo más real, algo que es eternal. Nuestro matrimonio no es eternal, es antes de que ella me mata o yo muero. Es por un tiempo, eso tiene un tiempo, porque en el cielo no voy a estar casado con mi esposa, ¿sí? En el cielo no voy a estar casado, pero vamos a estar casados con Cristo para siempre. Él es nuestro. Él es nuestro amor, Él que nos ama a nosotros, a nuestras almas y murió con nosotros. Okay. So, cuando hablamos de la esposa de Cristo, es la idea. El templo de Dios, me encanta el templo de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Rápidamente. Cristo es cabeza y los creyentes son miembros de su cuerpo. Hemos hablado de eso también antes, ¿ok? Cuando hablamos de Cristo como cuerpo de Cristo, estamos diciendo es la unión espiritual de los creyentes con Cristo y entre sí. Eso es un duplicado más o menos que tenemos por la iglesia orgánica. Más o menos la iglesia orgánica está usando la palabra iglesia, pero es más o menos la idea del cuerpo de Cristo también. Pueden poner los dos más o menos juntos. El templo de Dios, me encanta esta imagen del templo de Dios. Porque con nuestro tiempo en devociones con familia seguimos leyendo por 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicos ahora. Y podemos ver cómo Salomón construyó el templo de Dios, el local donde Dios puede habitar, estar presente con su gente. Pero este templo no necesitamos orar a Jerusalén, al templo, no necesitamos pensar en el templo porque ahora somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros, está con nosotros. Y eso es para mí una bonita idea, una bonita realidad para nosotros. Que en el templo, ¿dónde estaba presente a Dios? En el templo, ¿en cuál parte del templo más presente? En el lugar santuario, el santo de... Lugar santísimo. ¿Qué digo? Lugar santísimo. Lugar santísimo. Y mira, en ese tiempo nadie puede entrar, solamente el sumo sacerdote, una vez cada año. Ahora imagínense que si otros entran, mueren. Pero en este momento, ¿dónde está el mismo Dios?
en nosotros. No podemos acercarle en el Antiguo Testamento, pero porque Cristo satisfechó la ira de Dios por nuestros pecados, Dios mora en nosotros. Somos el templo de Dios en ese momento. Es la razón por qué no necesitamos ir al templo para ofrecer sacrificio, porque Cristo ofreció a sí mismo una sola vez. Entonces podemos en el momento decir, perdóname Señor, cámbiame, dame arrepentimiento para no seguir caminando en ese pecado. Podemos hablar con Dios en ese momento. Podemos hablar con Dios como Padre, porque Dios mora en nosotros. Podemos tener coinonía con Dios, porque somos el templo de Dios. So, la iglesia está descrita como la morada de Dios por medio del Espíritu. Entonces, Efesios 2, 19 a 22, solamente una parte de ese versículo dice: así que yo no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces, hermanos, simplemente para terminar, cuando hablamos de Cristo cuando hablamos de la iglesia como el templo de Dios, estamos hablando que Dios mora en nosotros. La morada espiritual de Dios entre su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo en el tabernáculo y después en el templo. En el Nuevo Testamento, Dios no ha abandonado a nosotros, ha enviado a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios está con nosotros también. Y en lugar de ir a un local para glorificar a Dios, Dios está en nosotros. Entonces, hermanos, eso es una razón por qué es importante que vivimos en la santificación para glorificar a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza esta mañana. Y Señor, yo sé que eso parece a nosotros como mucha información, pero ayúdanos, Señor, para pensar en las diferentes distinciones de la iglesia y cómo pertenece a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay.